Y bueno, los orígenes del diseño humano, de dónde viene este conocimiento que sucedió ahí en enero de 1987, ¿no? Que ocurrió un evento astronómico único, la explosión, la muerte de una estrella, la que hizo que recibiéramos, que la Tierra recibiera una cantidad ingente de información cósmica, ¿no? Que realmente supuso un despertar un avance, ¿no? En esa evolución de la conciencia del ser humano, toda esa dispensación de información de esta supernova que recibimos, ¿no? Que, como digo, sucedió en todo el planeta. Entonces fue una persona, un físico canadiense, Ra Uru-Hu, ¿no? Que él tuvo una experiencia en la que se le reveló, ¿no? Una voz, ¿no? Una experiencia mística en la que se le reveló durante 8 días, ¿no? Toda esta información, este conjunto de enseñanzas, ¿no? Que luego conformaron lo que es el diseño humano, ¿no? Fue entonces, ¿no? Tras una información, tras un desarrollo de esta información de manera empírica durante unos años, en 1992 fue cuando realmente él presentó públicamente este sistema, el diseño humano, y a lo largo de los años se fue desarrollando hasta convertirse en un lógico y completo instrumento operativo con diversas aplicaciones prácticas, ¿no? Que tiene mucha aplicación en los sectores públicos de educación, de orientadores, de psicólogos, profesionales de la medicina, ¿no? Tanto alternativos, ¿no? Como tradicionales, ¿no? En el tema de los recursos humanos, ¿no? En la mejora de los recursos, de la calidad, de cómo interactuamos como un equipo en todo tipo de empresas, de gestión de los recursos, ¿no? Y todo eso, a pesar de su origen revelado, el diseño humano tiene su base profundamente arraigada, ¿no? En la física cuántica, ¿no? A nivel subatómico, todos estamos conectados como células en el interior de un cuerpo gigante como es el universo, ¿no? Y el universo está inmerso en un vasto campo de información consistente de infinitas partículas conocidas como los neutrinos, partículas que los científicos corroboraron que portan masa y que como esta masa nos atraviesa a la velocidad de unos 3 millones, 3 millones por segundo por centímetro cuadrado, ¿no? Y cada neutrino que nos atraviesa nos imprime una información y a su regreso porta algo de lo que nosotros somos al espacio cósmico, ¿no? Entonces, es eso lo que nos ofrece, ¿no? El diseño humano te ofrece desde una perspectiva gráfica y un lenguaje cercano el acceso a esa información que portas en tu código genético, ¿no? Comenzando por el principio, el diseño humano es una síntesis, ¿no? Y por lo tanto, si es tremendamente asombroso todo aquello que abarca, es mucho más asombroso todavía el nivel de simplificación que nos provee. Es decir, te provee de ver algo simple y obvio que ni la física cuántica, ni la bioquímica, ni la genética, ni la astrología, ni los chakras, ni la cábala, ni el I Ching te permite ver. Y sin embargo, sin el I Ching, el sistema del diseño humano no existiría, sin la astrología no existiría. Es decir, son cosas que conocemos desde siempre, ¿no? Conjugadas de un modo distinto, de un modo asombrosamente simple, no tan simple que evidencia que en realidad para sobrevivir la mente no es necesaria. Es decir, que tener razón como ser humano en realidad es algo que nos permite conectar con aspectos de la vida que están más allá de nuestra supervivencia, nos permite conectar con el pasado, con un pasado en el que nosotros todavía no existíamos y nos permite conectar con un futuro en el que nosotros ya no existiremos, pero es solo imaginación, ¿no? La realidad es que estamos aquí y mientras eso estamos aquí, ni más ni menos, ¿no? Entonces, diseño humano también explica esta mutación de especie, que somos una especie en evolución, en tránsito, como pasamos de ser seres de 7 centros a seres de 9 centros.
Antiguamente estábamos regidos más por el ciclo de vida de Saturno, que no son esos ciclos de 30 años, y esa era la media de vida de un ser humano, ¿no? A los 30 años, normalmente la gente ya llegaba al final de su vida, en contraposición a esa época que empezó en el 1781, ¿no? Con el descubrimiento de Urano, y donde ahí empezamos a ser seres, a vivir seres con ese potencial de ser seres de 9 centros y a ser seres, digamos, que estamos más en sintonía con ese ciclo de Urano de 84 años, que son los años que tarda Urano en dar la vuelta, en volver a su posición original, ¿no? En dar todo ese ciclo, y eso es el ciclo de vida actual del ser humano, esos 84 años, y cómo ese es el potencial como seres de 9 centros de soslayar nuestra mente, de dejar de tomar decisiones con nuestra mente y poder acceder a nuestra fuente de autoridad interna, tomar decisiones ya desde una sabiduría interna que nos permite alinearnos con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera naturaleza, y esa es la posibilidad, el gran potencial que tiene el ser humano para vivir una vida más plena, más satisfactoria, en la que poder reconocer su verdadera esencia y dejar de estar, digamos, regido por la tiranía de su mente, y que la mente realmente se transforme en ese siervo, en ese servidor que nos permite realmente vivir nuestra propia vida de acuerdo a quién somos realmente, ¿no? ¿Quién crees ser? Condiciona el modo de ver el mundo y a ti mismo. Eso es fundamental, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Las identidades, las falsas identidades que nuestra mente crea y en base a las que vamos desarrollando, creando nuestra vida, pues es desde esa visión de cómo nos vemos a nosotros mismos, vemos el mundo, vemos a los demás y creamos nuestra propia realidad en función de esas imágenes que hemos creado, esa identidad que hemos creado de quién creemos ser, ¿no? Eso es visto en el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, lo que nos ocurre en la vida con otras personas, cómo nos integramos a todos los niveles, ¿no? Y poner en valor, ¿no? Que esa mirada de autoconocimiento tiene mucho que ver en cómo funciona nuestro mundo, en cómo experimentamos nuestro mundo de relaciones a todos los niveles, ¿no? En el ámbito de la pareja, en la familia, en la comunidad, ¿no? Y reconocer eso, que el ser humano no está solo, no está, perdón, que no estamos separados de lo que ocurre, ¿no? En esa mirada, en esa percepción de uno mismo, de quién soy yo para mí, ¿no? Entonces, cuando miramos esto, este gráfico, esta impronta original de cada ser humano, y lo importante a reconocer primero es que todos tenemos todo, todos tenemos los 9 centros, todos tenemos los 64 hexagramas de I Ching, todos los 36 canales, todos tenemos eso. ¿Qué pasa? Que en función de cómo está configurado nuestro gráfico, de lo que está coloreado, lo que está en blanco, ahí vamos a ver qué es lo que realmente configura nuestra manera de experimentarnos a nosotros mismos, donde podemos reconocer nuestras cualidades, nuestros atributos en esos centros que están coloreados y que son características fijas, ¿no? Aquello que es un don natural, aquello que es la base de nuestros dones naturales, ¿no? Para sostenernos en nuestra vida, en nuestra propia forma, ¿no? Y gestionar la vida desde nuestra propia forma, ¿no? Mientras que lo que está en blanco, ¿no? Es lo que aprendemos de otro, ¿no? Es a través de otros que aprendemos, ¿no? Y otros nos llegan a través de esos centros que están en blanco, o sea que no aprendemos de otros lo que queremos, no aprendemos lo que queremos, no, no puedes aprender medicina de un carpintero, ¿no? Todos queremos cambiar a los demás, ¿no? Y esto nos enseña también a cómo aceptar realmente, ¿no? Cada uno por lo que es, cuando somos capaces primeramente de aceptarnos a nosotros, ¿no? De reconocer cómo realmente estamos configurados, cómo es, cuáles son nuestras definiciones y cuáles son los ámbitos de la vida donde hemos venido a aprender y a estar abiertos, ¿no? A ese impacto, ¿no? Del mundo y de todas las demás personas, ¿no?
Todos queremos que los demás nos den lo que no nos dan, ¿no? Independientemente que lo tengan o no. Todos creemos que todos tenemos todo y podemos todo, y no es así, ¿no? Igual que el peral solo da peras. Las personas que son emocionales, los que tienen este centro coloreado en la derecha de las emociones, dan emociones, ¿no? Las personas racionales que tienen la mente definida dan razones, los esplénicos, los que tienen el centro del bazo de la conciencia corporal, el triángulo marrón de la izquierda, son los que de alguna manera están aquí para tener una buena conexión con su cuerpo, ¿no? Y estar bien capacitados, eso, para sobrevivir y para, de alguna manera, experimentar el bienestar, la salud en su cuerpo, ¿no? De una manera consistente, ¿no? Porque en esencia vemos ahí que tenemos 3 centros de conciencia, ¿no? Y podemos ver que el miedo es del cuerpo, ansiedad es de la mente, nerviosismo es de las emociones, y son mecanismos diferentes, ¿no? Y operan en frecuencias distintas, ¿no? Por ejemplo, esta persona del gráfico es alguien que percibe las 3 cosas simultáneas, porque veis que tiene esos 3 centros coloreados, los 3 centros de conciencia, ¿no? Arriba, centro mental, el centro de la conciencia corporal y el centro emocional, ¿no? Por tanto, es alguien que percibe lo que el cuerpo siente ahora, lo que su mente recuerda del ayer y lo que ahora está sintiendo en sus emociones. Entonces, eso no es fácil de conjugar si no sabes quién es el director de esta orquesta, porque eso es lo que es realmente. Esto es una orquesta, ¿no? Que ahí hay un director, ¿no? El director es siempre la fuente verdadera de nuestra sabiduría interna, desde donde es saludable y correcto para nosotros tomar decisiones. Y aquí el director, en este caso, son las emociones, y por lo tanto esto es una persona que por muy espontánea que pretenda ser y que se perciba a sí misma, para ella no es correcta, no es correcto, no es natural ser espontáneo, tomar decisiones espontáneas, sino necesita evaluar las cosas, hacerse rogar, evaluar las cosas emocionalmente en diferentes estados para poder atravesar toda esa fluctuación emocional, para dejar que la claridad emocional lo alcance y desde ahí poder realmente tomar una decisión clara y consecuente en su vida en función de su verdadera naturaleza, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se transfiere la información del mandala al cuerpo gráfico, en este caso el rombo amarillo, que es el centro G, el centro del yo superior, el centro de amor, dirección y identidad. En este caso, en este ejemplo, vemos el símbolo, el sol en esa puerta 13, ¿no? Que es el centro del ser, ¿no? Esta puerta 13 que aquí vemos que está activada, es decir, es todo un proceso lógico, está activada, entonces se señala el lugar en que este mecanismo se desarrolla en nuestra forma. En este caso, por ejemplo, la puerta 13 en el centro del ser, desde ahí emana el comportamiento del ser, el modo en que el ser proyecta su naturaleza a través de cómo se comporta en el encuentro con los demás. La puerta 13 se llama la comunidad de los hombres y es la puerta de la apertura del ser en la interacción con los demás. Es decir, que es una puerta de escuchar a los demás, ¿no? Nadie sabe escuchar como esta puerta, ¿no? Esta puerta escucha como una tumba, sabe cómo le habla a una tumba, como un muerto no le va a contar nada a nadie. Si no le cuentas todos tus secretos, nadie escucha como esta puerta, ¿no? Por eso la mayoría de gente nos dicen que tendríamos de escuchar más, porque estos escuchan todo el rato, hasta cuando parece que hablan ellos, ¿no? Y así como cualquiera de los 64 hexagramas, de los 64 mecanismos que condicionan nuestras características humanas, ¿no? El aspecto más importante, porque como veréis, todos tenemos una multitud de mecanismos activados, es cuando se trasladan al cuerpo gráfico. Puede ser un mecanismo aislado entre 2 centros que están en blanco, lo llamamos un potencial. Es decir, está esperando a que aparezca la otra mitad del otro lado, porque si no, el intercambio de información entre estas 2 glándulas no va a poder producirse. Y este es alguien que necesita de la comunicación con otro ser humano para que su inspiración comience a funcionar. Este es alguien que a solas está confundido y no sabe qué hacer con su confusión, pero en cuanto comparte su confusión
con el otro, empieza a decir cosas que le hacen tener más certeza de la que tenía antes. Es decir, está más seguro de que estaba confundido, ¿no? Y como podemos ver en este gráfico, cómo está distribuido esos cuatro tipos, bueno, que son cinco, realmente son cuatro, pero hay un tipo que es el generador manifestante, que es, digamos, una variante del generador. Y aquí lo que vemos, los porcentajes, vemos como el generador es que somos el 70%, el 35% generador puro, que aquí está marcado en el color amarillo, el otro 35% generador manifestante, ¿no? Y como el otro tipo, hay otro tipo que también es energético, o sea, tenemos dos tipos energéticos, los generadores, que son el 70%, y el 8%, que son los manifestadores. Son seres que están aquí para realizarse a través de la acción, de desplegar su poder, ¿no? De desplegar su energía, su vitalidad. Y los manifestadores no están aquí para ser controlados por nadie, están aquí para iniciar la acción, ¿no? Para no toparse con la resistencia de los otros, ¿no? Entonces, antes de actuar, es saludable, es correcto para él recapacitar sobre a quién impactará su decisión y seguidamente informar a esas personas de lo que van a hacer, ¿no? Ello no equivale a pedir su permiso, sino simplemente a informarles, ¿no? Tras haber experimentado con esta estrategia por un suficiente tiempo, puede notar el manifestador cómo aminora su sensación de rabia, que es la característica dominante en los manifestadores, ¿no? En cambio, para los generadores, ¿no? La estrategia, y que es la misma para el generador manifestante, es que no pueden hacer uso de su energía correctamente si no esperan a poder responder, ¿no? Porque puede no ser fácil esperar para un generador, dado su alto nivel de energía y ansia por hacer, ¿no? Porque cuando uno busca que las cosas sucedan, que las cosas sucedan iniciándolas, uno va a encontrar resistencia, te vas a fatigar, puedes acabar abandonando aquello que has iniciado, ¿no? Si entras de esta manera, de manera incorrecta como generador, ¿no? Puedes acabar siendo explotado por otros y sentirte completamente fatigado, ¿no? Por eso la estrategia de este tipo consiste en esperar que las cosas lleguen de un modo que tú puedas responder a ella, ¿no? Porque ese es el modo natural de operar sin resistencias para un generador, respondiendo cuando se presentan las cosas, no persiguiéndolas, no buscándolas, ¿no? Puede responder, ¿no? Como generador puede responder con sonidos, con un ajá o es un sí o no, esos son esa voz sacral, ¿no? Que emerge desde ese centro y que es la verdad para cualquier generador. Estos sonidos no solo portan un valor inmenso, también constituyen, ¿no? La verdad de lo que realmente es correcto para la experiencia vital de cualquier generador, ¿no? Luego, tras haber experimentado suficiente tiempo, ¿no? con esta estrategia, el generador puede experimentar cómo su frustración, que es esa emoción, ¿no? que acumula en su vida a la medida que no entra correctamente en sus circunstancias, cómo esa frustración decrece, ¿no? Que es esa característica principal en él, ¿no? Además, si eres un generador manifestante, también va a disminuir, va a decrecer también la rabia, ¿no? Que también es característica, ¿no? Del generador manifestante, ¿no? En cambio, el proyector, ¿no? Es uno de los de los otros dos tipos que no son energéticos, que están aquí más para realizarse a través como proyectan su conciencia, cómo entran en comunión con otros seres humanos, están aquí diseñados para guiar a otros en su energía. Son seres más mediadores y son un 21% de la población, ¿no? Su amargura es la emoción que los caracteriza cuando no entran correctamente en las circunstancias de tu vida, porque están diseñados para esperar a que los inviten, ¿no? Y esta estrategia se refiere solamente a invitaciones importantes en su vida, ¿no? Porque sin la invitación, un proyector no puede sentirse reconocido por su talento, por sus dones, por sus habilidades, ¿no? A nivel profundo nunca es visto por lo que realmente es, y realmente no espera a ser invitado. Es que sobre todo
sea reconocido en esa invitación, pueda reconocerse por lo que verdaderamente es, ¿no? Porque un proyector, si prueba a actuar, a participar sin ser invitado a ello, puede encontrar muchísima resistencia, ¿no? Precisamente, ¿no? Para saber si esa invitación es correcta, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Poder observar si el proyector realmente se siente reconocido, si la invitación es atractiva realmente para él, ¿no? Igualmente, tras experimentar el suficiente tiempo con esta estrategia, ¿no? Para un proyector, la amargura en su vida empieza a decrecer, ¿no? El tema característico del proyector, ¿no? Y el otro tipo no energético, que es el 1% de la humanidad, lo configuran el tipo que se llama el reflector. Y el reflector se caracteriza porque tiene todos los centros en blanco y es el tipo que más apertura tiene, está totalmente abierto a todo, ¿no? Y al condicionamiento del mundo que le rodea y a las personas con las que interactúa, ¿no? Por eso necesita tiempo para tomar una decisión, ¿no? Es una persona muy abierta y todo penetra en él muy profundamente, ¿no? Mientras la luna gira alrededor de la Tierra, va activando, ¿no? Cada aspecto de su carta, ¿no? De su diseño y toma parte. Y toma parte en quién es, en su toma de decisiones, ¿no? O sea, que su estrategia consiste precisamente en eso, en esperar ese ciclo de 28 días, ¿no? O sea, y de no permitir que nadie le apresure ni le presione en su proceso de tomar decisiones, ¿no? Igualmente, tras explorar su estrategia durante varios ciclos, puede ver menguar, puede ver cómo decrece, cómo disminuye notoriamente su desilusión, ¿no? Que es la emoción predominante para el tipo reflector, ¿no? Aquí en esta diapositiva podemos ver los 4 tipos con lo que es el tema, en la medida en que, como he estado explicando, pero en el caso del manifestador, en la medida en que informa de sus iniciativas a los demás, va a dejar de toparse con esas resistencias en forma de rabia y va a poder alcanzar su verdadera firma, su verdadera realización, que es alcanzar esa paz, ¿no? Y para el generador es alcanzar esa satisfacción cuando realmente se permite responder a las circunstancias correctas de su vida y se reconoce a sí mismo, reconoce su verdad, reconoce a lo que realmente ha venido aquí a estar disponible, ¿no? Para realmente hacer lo que realmente ama, y ahí es donde va a reconocer quién es él realmente y va a encontrar verdadera satisfacción, ¿no? Y el proyector, ese reconocimiento que hablábamos, de sentirse reconocido en cada invitación que llega a su vida para poder realmente aceptarla y reconocer que esa es la invitación correcta para él, ¿no? Y esa es la sorpresa para el reflector cuando realmente se permite, ¿no? Realmente seguir su ciclo y acceder a ese reconocimiento, a esa manera natural de reconocer lo que es natural y correcto para él, y cuando se permite sorprender y deja de estar desilusionado por experimentarse de manera tan fraccionada en su vida, ¿no? Y bueno, tenemos el diseño humano, parte de 2 cálculos, la impronta natal, que es la personalidad, es un cálculo que hacemos para el momento del nacimiento, y la impronta prenatal, que es el inconsciente, es un cálculo que se hace 88 grados antes del nacimiento, ¿no? Y que representa nuestro diseño, nuestro inconsciente, la información que porta nuestro vehículo, nuestro cuerpo. Y cuando vemos un gráfico, ahí donde que es la columna que está basada en el cálculo de esa impronta natal que representa la parte consciente, la personalidad, ¿no? Revela esos aspectos que operan a nivel consciente, aquellos que puedes reconocer y con los que fácilmente te identificas, y por otro, en contraparte, en contraposición, esa impronta prenatal del diseño, que se refiere a ese punto en el tiempo de 88 grados antes del nacimiento. Esa información muestra aspectos que operan en ti a un nivel inconsciente, ¿no? Y esa columna en rojo, cuando vemos un diseño, revela características de las cuales no eres consciente, ¿no? Que puedes familiarizarte con ellas con el tiempo, ¿no? Aunque nunca hayes realmente un acceso consciente a ellas, ¿no?
solamente puedes llegar a reconocerlo, ¿no? Cuando alguien te lo hace notar, te hace tomar conciencia de esos aspectos tuyos, ¿no? Que cuando sucede normalmente no eres consciente. En cambio, sí, cuando maduras, en un proceso de madurez, a medida que nos desarrollamos, que crecemos psicológicamente, nos podemos ir percatando más de nuestras características inconscientes, ¿no? Y ese es el gran proceso de aprendizaje, de desarrollo, ¿no? Que cómo integrar, cómo armonizar, ¿no? Esos dos aspectos, la personalidad y el inconsciente. Y es cuando ahí podemos alcanzar, experimentar una profunda sensación de paz, ¿no? Y continuamos en esta diapositiva. Podemos ver aquí los dos aspectos fundamentales del que nos encontramos en un diseño humano, en el gráfico de un diseño humano, lo que llamamos el ser verdadero y el no ser. Lo que pasa que tampoco se trata de que el ser verdadero, esto no es blanco o negro, sino que el ser verdadero también, lo que se supone que es el ser verdadero, que es todos esos centros que tenemos coloreados, son nuestros dones innatos.